Ok, vamos a regresar a la estadística. Realmente lo que estuvimos platicando en esta parte de distribuciones de probabilidad, en sentido estricto no era estadística, ¿no? Realmente ahí calculábamos probabilidades para poblaciones completas, pero eso nos da bases muy importantes que vamos a retomar como elementos de la estadística inferencial, que ya hemos platicado previamente, que la estadística inferencial precisamente fusiona las herramientas de la estadística descriptiva con las herramientas de la probabilidad para ir más allá de simplemente describir, caracterizar los datos y nos permite hacer análisis más profundos y hacer cosas como probar hipótesis. De hecho, la estadística inferencial es la parte más diversa y más rica de la estadística. Nos da elementos para muchas cosas, para hacer predicciones, pero una de las áreas más importantes, porque tiene muchas aplicaciones, es justamente esta parte de pruebas de hipótesis que vamos a empezar a ver el día de hoy y en la parte de laboratorio el próximo lunes, pero digo vamos a empezar porque es realmente un tema muy amplio. Vamos a partir desde lo básico, que es justamente pues hablar de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Cómo entienden ustedes eso de hipótesis? Según lo que me enseñó Dinotren, es una idea que puedes comprobar. Es una idea que puedes comprobar, efectivamente. A ver, díganme una hipótesis que ustedes podrían plantearse. Posiblemente el maestro nos podría dejar salir 20 minutos antes. Ok, efectivamente, esa es una idea que podrían comprobar. Está sujeto a comprobación y entonces esa hipótesis se puede corroborar o refutar. Por ejemplo, esa hipótesis de Ángel en particular, pues será refutada en un rato más, ¿no? Pero bueno, justamente de eso se tratan las hipótesis, que son ideas que podemos someter a prueba, ¿no? Como lo comenta también Valeria en el chat, es algo que no ha sido comprobado, pero tenemos esa idea. De manera más general, aunque en términos ya más orientados a los conceptos estadísticos que hemos revisado, podemos decir que una hipótesis es cualquier proposición acerca de una población que puede someterse a prueba. En ese sentido, pues realmente las hipótesis que nos interesan en estadística son hipótesis poblacionales, ¿no? No tanto individuales, sino más bien algo que nosotros creemos que ocurre o que se presenta en cierta población. No estamos seguros, pero lo podemos probar. Y precisamente una de las áreas importantes en la estadística inferencial son las pruebas de hipótesis, pero para poder probar hipótesis con ayuda de la estadística, tenemos que plantear las hipótesis en términos más cuantitativos, haciendo alusión a algún parámetro poblacional para alguna variable de interés. Por ejemplo, pensemos en la hipótesis de que la composta sirve. Bueno, para empezar, ¿conocen la composta? ¿Saben qué es la composta? Sí, profe. ¿Qué es la composta? Es como materia orgánica, pero por ejemplo, frutas se pueden hacer composta, ¿no? O hojas secas se puede hacer composta con eso. Sí, a partir de residuos, principalmente de residuos orgánicos, pueden ser restos de alimentos, pueden ser restos de jardinería, de sus plantas, se someten a un procedimiento para crear justamente eso que se llama composta. ¿Y para qué se hace? ¿Para qué sirve la composta? O sea, permite darle un mejor uso a los residuos orgánicos, pero Sirve también como un tipo abono o para rellenar más la tierra, o sea, tener más tierra, entre comillas. sí, pues precisamente se aprovechan los nutrientes que tiene esa materia orgánica y se utiliza sobre todo como fertilizante o bueno, como complemento de los fertilizantes, ¿no? Para los cultivos. Entonces, de hecho, hay
Bueno, ustedes pueden hacer su propia composta en casa, hay plantas de compostaje. De hecho, el Politécnico tiene su propia planta de compostaje bastante cerca de la NSB de Zacatenco, por cierto. En algún futuro seguramente les llevarán a hacer una visita allá a la planta de compostaje del Politécnico. Y efectivamente, pues de hecho, por ejemplo, la planta de compostaje del Politécnico, las delegaciones, bueno, las alcaldías de la Ciudad de México, de hecho, le compran la composta y la utilizan pues en sus plantas, en sus huertos, en sus jardines, en sus parques, porque se tiene la hipótesis de que la composta sirve, es decir, de que la adición de composta ayuda al crecimiento de las plantas. Esa es una hipótesis que se tiene. Se puede No, poner no a es, prueba. ¿Qué pasó? no es más bien un hecho. Pues es que ahí hay que tener cuidado con el uso del término de hipótesis en el contexto científico, bueno, en el contexto de la ciencia y de la ingeniería, porque en el lenguaje coloquial, hipótesis, pues muchas veces se entiende como cualquier ocurrencia que tienes y que puede o no tener sustento, ¿no? En el caso de las hipótesis, son proposiciones que se basan en antecedentes, o sea, si se tiene la hipótesis de que la composta sirve, es porque tú has leído o visto o escuchado en otros lados que la composta sirve, pero en realidad se tiene que poner a prueba, porque cuando estudiamos la naturaleza nos damos cuenta de que siempre es difícil generalizar. Por ejemplo, de manera más concreta, tú podrías tener la hipótesis de que añadir composta que tú hiciste a partir de tus residuos orgánicos va a ayudar al crecimiento de las plantas que tienes en tu jardín o en tu huertito o en tus macetas. Esa es una hipótesis. No puedes decir que es un hecho porque, pues, o sea, es una hipótesis que tú tienes, suena razonable porque hay antecedentes que indican que otro tipo de composta hecho en otros lados por otras personas, agregado a otras plantas, ayuda al crecimiento. Pero, pues tendrías que probar si en este caso también ayuda. Igual y resulta que no ayuda y ahí eso te lleva a otras cuestiones. Ah, es que es importante el tipo de residuos que se utilizan para la composta. O, es que depende de la planta. Hay plantas a las que les ayuda más la composta o hay plantas a las que no les ayuda. Es parte de las razones por las cuales todo el tiempo tenemos que estar corroborando la información y sometiendo a prueba a las hipótesis. De hecho, vamos a ver que inclusive hay como una base filosófica en esta parte, en el sentido de que las hipótesis las pones a prueba y las puedes rechazar, y si no las rechazas, dirías, bueno, las acepto, pero en realidad las aceptas provisionalmente. O sea, es un poquito como en los juicios gringos, que no sé si han visto esas series policíacas gringas tipo La Ley y el Orden y Anexos, que cuando se hace un juicio y al final el juez dicta una sentencia, dice el acusado es culpable, o si no es culpable, no dice el acusado es inocente, dice el acusado es no culpable. Lo que significa que, o sea, quién sabe si sea inocente o no, no hubo evidencia para demostrar su culpabilidad. O sea, eso no quiere decir que sea inocente, ¿no? Pero bueno, con base en la evidencia que hubo, no se pudo demostrar que sea culpable. Y lo mismo pasa con las hipótesis. Las pones a prueba y entonces tomas decisiones provisionales con base en la evidencia que tienes, pero no lo puedes generalizar. Entonces, tú puedes decir, pues es un hecho porque yo leí que la composta sirve, pero en realidad lo tienes que poner a prueba en cada contexto distinto. Es parte justamente de la importancia de esto y por qué se utiliza tanto, ¿no? Pero bueno, además, o sea, es importante, pero además ahí es donde entra la estadística. Puedes usar la estadística para ayudarte a poner a prueba esas hipótesis, pero pues la estadística se basa en cálculos, se basa en números y entonces lo tienes que cuantificar.
De manera que si tu hipótesis es que la composta ayuda al crecimiento de las plantas, tú tienes que definir una variable, al menos una variable, pueden ser varias, que te permita poner a prueba esa hipótesis. ¿Qué podrían medir, qué podrían cuantificar para determinar si la composta ayuda o no al crecimiento de las plantas? ¿Cómo le harían? ¿Cómo probarían esa hipótesis? Podrían hacer un experimento, ¿no? Pero ¿en qué consistiría ese experimento? Usándolo, ¿no? ¿Cómo? Poniéndolo a prueba, ¿no? Pues sí, pero, o sea, ¿cómo lo pones a prueba? Me dices, lo ponemos a prueba, pero ¿qué harían? Imagínense que les Pues dejo... tener dos plantas, una a la que no le pongas y una a la que sí. Exacto, pues para empezar, comparar, ¿no? O sea, tener plantas a las que no le agregues composta y a la que así le agregues. De hecho, dijeron, bueno, tener dos plantas, convendría tener varias plantas de cada una para asegurarse de que es algo que aplica, pues, digamos, a un nivel más general, porque igual y una de esas plantas pues, ya de antemano estaba enferma o estaba plagada, entonces, pues, aunque le apliques composta, nunca va a crecer, pero pues no fue culpa de la composta. Por eso, aquí utilizamos estadística, trabajamos con muestras y en este caso el procedimiento podría ser tener una muestra de plantas que vas a dividir en dos. A la mitad le agregas composta, a la otra mitad no le agregas nada. ¿Y cómo van a comprobar si la composta ayuda o no ayuda? ¿Qué, les, qué verían en esas plantas o qué cuantificarían en esas plantas? Su desempeño y crecimiento, ¿no? Su desempeño de crecimiento y eso lo pueden hacer de varias formas. La más sencilla, pues lo pueden medir, ¿no? O sea, pueden medir la planta, entonces le ponen composta a unas, a las otras no. Se esperan un mes y lo miden o cada semana lo van midiendo. O, pues si se quieren esperar más, pueden medirlo en términos de cuántos frutos dieron las plantas, ¿no? Entonces pueden ser diferentes variables, pueden ser directas, la altura de la planta, puede ser el número de frutos, pero lo importante para poder probar hipótesis en estadística es que lo cuantifiquen, o sea, que determinen alguna variable, la variable altura de planta, número de frutos, y entonces las hipótesis se van a plantear en términos de algún parámetro de la población. Cuando son variables cuantitativas, pues el parámetro más útil sería el promedio. Entonces, de hecho, esa hipótesis de la composta ayuda al crecimiento de las plantas, cuantitativamente se expresaría como, ok, mi hipótesis es que en promedio las plantas a las que se les añade composta van a tener más altura que las plantas a las que no se les añade composta. ¿Por qué en promedio? Pues justamente porque siempre puede haber variación debido a otros factores, pero nos interesa ver la tendencia. Es como esa cuestión, porque pues, las plantas, igual que las personas, pues ya tienen como ciertas bases genéticas que influyen en su desarrollo. O sea, tomar Chocomilk ayuda al crecimiento. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes toman Chocomilk? Sí. ¿Y si ayuda o Es no ayuda? mentira, profe. No No, casi No, que profe, sea. no me ayuda. Es mentira, o sea, lo dicen casi con despecho, de yo tomé Chocomilk toda mi infancia y no me ayudó. Bueno, ahí, no sé, obviamente yo no voy a defender al Chocomilk. Yo podría argumentar que sí me ayudó, la verdad es que no sé si me ayudó o no, simple y sencillamente me gustaba y me gusta. El danonino tampoco ayuda, El profe. danonino tampoco ayuda, efectivamente eso dicen, pero bueno, antes de culpar al Chocomilk o al danonino, hay que considerar también las bases genéticas y la parte hereditaria. Pueden decir, ay, es que yo tomé Chocomilk toda mi vida y mido 1,55. Entonces no sirve. Pero bueno, si en general su familia pues no es muy alta, pues entonces por mucho Chocomilk que tomen, pues tampoco pueden esperar, ¿no? O sea, tampoco hace milagros, dice Jimena, la asquerosa emulsión de Scott no funciona tampoco, por lo que veo, Jimena la probó. Afortunadamente yo nunca probé eso
en la vida. Así que, bueno, hay muchos factores. Lo mismo pasaría con las plantas, ¿no? Por eso, pues es que creo que es de pescado, Berenice, algo así, ¿no? Sí la he visto, o sea, dice de su existencia. Es como un jarabe de pescado, o no sé qué cosa será. Pero bueno, eh, El licuado de Papa Antonio. eso era de una serie, ¿no? O algo así. No lo sé, pero la cuestión es que, o sea, ahí, por eso es importante. Ah, sí, exacto, aceite de hígado de bacalao. Creo que Jimena quedó muy traumada con eso. Elsa también lo ubica, no sé si también lo llegó a tomar. Parece que dice había feito por todo lo que escriben, entonces, bueno, nunca lo intenten ni se lo den a sus hijos. Eh, y por eso trabajamos con muestras, porque la variación es un hecho de la vida, ¿no? O sea, le pueden dar de comer lo mismo a diferentes personas y unas van a crecer más y otras menos porque ya tienen esas bases hereditarias, genéticas. Lo mismo con las plantas. O sea, hay plantas que por más composta, fertilizantes, nutrientes que les pongan, pues no van a crecer mucho más. Y hay plantas que casi sin nada van a crecer, pero queremos ver las tendencias generales, por eso trabajamos con muestras, lo cuantificamos y comparamos promedios. Por eso usualmente nuestras hipótesis estadísticamente se expresan en términos de algún parámetro poblacional y típicamente es el promedio. Entonces, en estadística le llamamos prueba de hipótesis a el procedimiento basado en la evidencia muestral, evidencia que vamos a obtener de muestras, que combinamos con la teoría de probabilidad y lo empleamos para determinar si la hipótesis que tenemos es un enunciado razonable y sobre todo es congruente con la evidencia y por lo tanto no debe rechazarse, al menos no en ese momento, mientras tanto nos quedamos con él, o si de plano no es congruente con la evidencia, no está sustentado y por lo tanto debe ser rechazado. Entonces, en la prueba de hipótesis, no nos quedamos con lo que creemos, con lo que hemos visto en los antecedentes, sino nos basamos en la evidencia. Tomamos muestras, medimos algo en esas muestras, le sacamos promedios, los comparamos y con base en esa evidencia rechazamos esa hipótesis o nos quedamos con ella, por lo menos provisionalmente. Este procedimiento está bien estandarizado y consiste en una serie de pasos. Aquí se los presento de manera pues muy desglosada en muchos libros de estadística o cursos de estadística. Se los ponen como 3 o 4 pasos. Aquí lo desgloso más, pero justamente para que quede más claro en qué consiste cada uno de ellos. El paso número 1, que está relacionado con lo que platicamos ahorita, es expresar en términos simbólicos, como ecuación, la hipótesis que se quiere probar. Entonces, las hipótesis de inicio, nosotros las tenemos claras, pero las tenemos claras en palabras, verbalmente. Para poder probarlas estadísticamente, tenemos que plantearlos como una ecuación y entonces, si por ejemplo nuestra hipótesis es que la composta ayuda al crecimiento de las plantas, eso es verbalmente. ¿Cómo lo representaríamos como una ecuación? Pues como esto, ahí hay varias ecuaciones. Ahorita les digo por qué hay varias ecuaciones. De hecho, para no hacer los bolas, vamos a hacer algo. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar y voy a quitar tantito. Esto. Está muy triste esta canción, ¿no? Ok, a ver, entonces eso ya es una ecuación y esa ecuación es justamente nuestra hipótesis, pero representada matemáticamente, que nos dice, lo voy a hacer más grandecito,
que en promedio la altura de las plantas a las que se les añadió composta, el promedio de altura de las plantas con composta es mayor al promedio de la altura de las plantas sin composta. Cualquier hipótesis que nosotros planteemos se puede representar cuantitativamente. La cuestión es saber cómo. Pero entonces, en este caso, para este ejemplo, este sería el paso número 1, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación. Esa es nuestra hipótesis. El paso número 2 es considerar cuál sería el escenario contrario en caso de que nuestra hipótesis de interés no fuera correcta. Porque, bueno, esto es nuestra hipótesis, es lo que nosotros creemos, hemos visto antecedentes, pero si la estamos poniendo a prueba, es porque lo creemos, pero no estamos seguros, estamos dispuestos a probarlo y estamos dispuestos inclusive a aceptar que esa hipótesis no era correcta si la evidencia nos lo indica, y tenemos que considerar eso. Entonces tenemos que plantear el otro escenario. Si esto no fuera cierto, si en promedio la altura de las plantas con composta no fuera mayor a la altura de las plantas sin composta, entonces, ¿qué es lo que veríamos? Que crecen igual. Que crecen igual, que da lo mismo, ¿no? Entonces, esto pasaría si nuestra hipótesis es cierta. Si no fuera cierta, pues veríamos que daría lo mismo. O sea, crecen exactamente igual con composta o sin composta, o inclusive podría llegar a ocurrir que con composta crecen menos que sin composta. No parecería lógico, pero bueno, podría llegar a ocurrir. Son dos escenarios distintos, pero bueno, para poder simplificar y probar las hipótesis, dentro del otro escenario incluimos las dos posibilidades. Entonces, de hecho, el signo que iría aquí sería el signo menor o igual. O sea, este sería el escenario si la hipótesis no fuera correcta. El escenario sería que con composta crecen igual o hasta menos que sin composta. Y esto comprende todas nuestras posibilidades. O sea, pase lo que pase, si lo ponemos a prueba, una de estas dos tiene que ser cierta. Quisiéramos que fuera la de arriba, porque es lo que creemos de inicio, esta es nuestra hipótesis inicial, pero pues puede ocurrir cualquiera de las dos. Entonces, hasta aquí vamos en el paso número 2. Ya expresamos nuestra hipótesis como una ecuación y ya agregamos también la contraparte, el escenario que aplicaría si nuestra hipótesis no fuera correcta. Ahora viene un paso muy importante. Ya tenemos estas dos hipótesis, estos dos juegos, por eso siempre las hipótesis en estadística se plantean como en parejas, como en juegos. Es como el yin y el yang, ¿no? O sea, o es una o es la otra, pero para poder tomar una decisión con base en la evidencia, un paso muy importante va a ser que reconozcamos cuál de estas es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Y esto es importante y causa mucha confusión porque esta decisión no tiene que ver con cuál era la hipótesis que yo tenía de inicio, con cuál es la que yo creía o la que yo quería que se pusiera a prueba. En realidad, esta decisión, o más bien esta definición de cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa, tiene que ver simple y llanamente con el signo. La hipótesis nula, que se representa como H0, eso parece un no, pero en realidad es un 0. La hipótesis nula o H0 va a ser la que tenga la igualdad. Puede ser igual a secas, porque hay algunas hipótesis en donde pues, la hipótesis es simplemente son iguales o son diferentes, ¿no? O sea, a veces no nos importa cuál es mayor o cuál es menor. Hay hipótesis que son así como igual o diferente. A veces sí nos importa cuál es mayor o cuál es menor,
pero siempre una de las dos va a tener un igual. Menor o igual, como en este caso, o mayor o igual. Sea igual a secas, mayor o igual, menor o igual. La hipótesis que incluya la igualdad, esa en automático va a ser la hipótesis nula y por lo tanto la otra, sea cual sea, se va a convertir en automático en la hipótesis alternativa que se representa como HA de alternativa o como H1, ¿no? Si la nula es H0, se puede poner como H1. Entonces vean que aquí la hipótesis inicial, la que nos interesa es la de arriba, pero en realidad la nula es la de abajo. ¿Por qué esto es importante? Porque con la estadística vamos a poner a prueba nuestras hipótesis matemáticamente, vamos a utilizar ecuaciones y una ecuación por definición es una igualdad, involucra una igualdad. De hecho, justamente de ahí viene la palabra ecuación. Pues de hecho, hasta en inglés, ¿no? Equal es igual, equation, o sea, las ecuaciones son igualdades. Entonces, de hecho, la hipótesis que podemos poner a prueba directamente es la que tiene la igualdad, o sea, la hipótesis nula. Lo que vamos a aceptar o rechazar con ayuda de la estadística va a ser directamente la hipótesis nula siempre. Si a mí que me interesaba era la otra, bueno, pues veo qué pasa con la nula y si rechazo la hipótesis nula, pues entonces quiere decir que la otra pues era correcta, pero la que se pone a prueba directamente va a ser siempre la nula. Por eso es importante ubicar bien cuál es la nula y cuál es la alternativa. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Qué pasó? No, es que tal vez me estoy confundiendo, pero en el punto 2 dice lo contrario. Entonces ahí nada más sería menor que y ya sin el igual. O también ahí vale el menor y mayor, menor igual que. Menor o igual. O sea, es que contrario, quizá más que contrario, o sea, tienes un poco de razón, Franco, quizá más que contrario, sería el escenario complementario. O sea, si la hipótesis que yo tengo no fuera cierto, ¿qué pasaría, no? Pensemos en otras, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, díganme una hipótesis. ¿Dios existe? Dios existe. Bueno, el problema con esa hipótesis es que no es comprobable porque no tienes evidencia que te permita cuantificarlo. O sea, no hay una variable que te permita cuantificar la existencia de Dios. Por eso es que esa no es una hipótesis científica. O sea, es una cuestión de creer o no creer. Y pues cualquiera de las dos decisiones es igualmente probable o improbable, ¿no? Dice Vania, pasar cálculo con 6. Eso puede ser, ¿no? Es que eso tiene que ver más, o sea, porque, bueno, sí, o sea, esa es una hipótesis, más en lo individual, ¿no? Podría ser una hipótesis, por ejemplo, la hipótesis de que el grupo va a pasar cálculo con 6. Entonces eso nosotros lo podríamos representar. ¿Cómo lo representaríamos? Como que el promedio del grupo de la calificación de cálculo va a ser, o sea, hay que ponerse ambiciosos, ¿no? Entonces, o sea, si esa es su hipótesis, si quieren lo ponemos. Yo diría, pues estaría bien que dijeran eh, pasar cálculo con al menos 6, ¿no? ¿O si te refieres con al menos 6, Vania? ¿O quieres pasar exactamente con 6 cálculo? O sea, si sacaras 7, ¿te quejarías? Dirías, no, yo no quería 7, yo quería 6. Pasar la materia solamente, bueno, pasar la materia, o sea, es mínimo 6, ¿no? Pero entonces, ahí la hipótesis es que el promedio sería mayor o igual a 6. El 6 me salió todo feo, de hecho me lo puso como sigma. Bueno, no importa, lo que quería era poner la hipótesis aquí, ¿no? De hecho, lo voy a hacer más grande. Inicio.
28. Esta es una hipótesis, ¿no? Bueno, déjenla. Calculo tantito. Para que tenga sentido en estadística, pues necesitaríamos, o sea, de hecho, esto lo podemos poner a la hipótesis de que los grupos de cálculo en promedio tienden a aprobar. ¿Cómo lo representaría? Como la mu de calificación de cálculo y el formato lo modifico. Esto lo ponemos como subíndice. Esta es una hipótesis. La hipótesis de que el promedio de calificaciones de cálculo es aprobatorio, o sea, el que sea aprobatorio quiere decir que va de 6 para arriba, mayor o igual a 6. Si eso no fuera cierto, que en tendencia, porque bueno, siempre va a haber alguien que por muy difícil que sea la materia, se pone perseverante y pasa, ¿no? Igual también va a haber gente que aunque sea fácil, pues de plano echa la flojera y no pasa, pero queremos ver las tendencias en estadística, por eso lo ponemos como promedio. Si en promedio la tendencia es aprobatoria. Esa es una hipótesis que quisiéramos creer, la vamos a poner a prueba, ahí tendríamos que ponerlo a prueba, no con la calificación de una persona, sino con la calificación de un grupo o de muchos grupos, de muchas muestras, y ver si efectivamente en esos grupos el promedio está arriba de 6 o no, vamos a encontrar de todo. Pero si esto no fuera cierto, ¿cuál sería el otro escenario? ¿Cómo escribirían el otro escenario? Pues sería como el de arriba, pero ahora sería menor o igual a 6. Bueno, aquí viene este detalle, ¿no? Dicen, sería como el de arriba, pero sería menor o igual. En realidad, solo uno de los dos puede tener el igual. Si el de arriba tiene mayor o igual, el de abajo ya es simple y sencillamente menor. El otro escenario, porque de hecho el otro escenario es que en promedio los grupos no pasan. Y pues que no pasen es que no alcanzan ni el 6. Entonces, solo una de las dos opciones va a incluir la igualdad. Eso es importante. Ahí, ¿cuál sería la hipótesis nula? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, ¿no? ¿Están de acuerdo con que la hipótesis nula sería la de abajo? ¿Cuál habíamos dicho que es el criterio para saber cuál es la hipótesis nula? O sea, la de abajo es esta, ¿no? Que por eso les decía que era la importante, bueno, o sea, la que ponemos a prueba directamente, porque esto lo resolvemos con ecuaciones y las ecuaciones involucran igualdades. Entonces, ¿qué definía a la hipótesis nula? El igual. El igual. ¿Y cuál de estas dos, en el caso de las calificaciones, es la que incluye un igual? La de aquí arriba. La de arriba, ¿no? La de arriba. En realidad, la hipótesis nula, en este caso, sería la de arriba. Y la de abajo, pues entonces, en automático, se vuelve la hipótesis alternativa. Por eso les digo, tengan cuidado con eso. O sea, de hecho, por eso yo se los pongo como desglosados. En muchos libros les dicen como paso número 1, define hipótesis nula y alternativa, pero eso provoca que se hagan bolas porque quieren hacer todo en un solo paso. Háganlo paso por paso. Primero, la hipótesis que ustedes crean o la que quieren poner a prueba, escríbanla como ecuación. Después, pongan el escenario también como ecuación, pero el escenario complementario. Por ejemplo, pues a veces puede ser de igual o diferente, ¿no? O sea, imagínense si hubiera sido, como hace rato les decía, medio en broma, medio en serio, a Vania, de que la hipótesis es que el promedio es exactamente igual a 6. Eso también podría ser la hipótesis, ¿no? De, es que siempre sacan 6, porque hay maestros que son así, ¿no? Que hagan lo que hagan, siempre les ponen la misma calificación. Pero si esa fuera la hipótesis,
¿cómo quedaría el signo del escenario alternativo? Pues ahí quedaría simplemente como igual y diferente. La hipótesis nula sería la que tiene el igual, la alternativa sería la que tiene el diferente. De hecho, son diferentes escenarios, pero siempre, siempre la hipótesis nula va a ser la que incluya la igualdad. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Ok, entonces, bueno, esos son los pasos previos y vean que ahí todavía no hemos hecho ningún cálculo, pero es la base para que los cálculos tengan sentido. Aquí viene el criterio, básicamente ya se los expliqué. De las dos expresiones simbólicas que ustedes tengan, permita que la hipótesis alternativa sea la que no contenga la igualdad y entonces la hipótesis nula va a ser la que incluya la igualdad. El paso número 4 es definir el nivel de significancia y aquí es cuando entran las probabilidades, porque el nivel de significancia que se representa con esta letra griega es la letra griega alfa, el equivalente a la A. El nivel de significancia se define como la probabilidad de equivocarse al momento de hacer una prueba de hipótesis. Por eso es que cuando nosotros definimos el nivel de significancia, tratamos de escoger valores pequeños. Vean que los valores más comunes de alfa que se utilizan son 0.1 y 0.05, o sea, hace 1% o 5%, porque el nivel de significancia es la probabilidad máxima que te vas a permitir de estar equivocado al momento de hacer una prueba de hipótesis, aunque en realidad el nivel de significancia se define de una forma un poco más precisa, porque al momento de hacer una prueba de hipótesis, tú te puedes equivocar de varias formas, y eso es lo que está resumido en este cuadrito. En este cuadrito tenemos 2 columnas y tenemos 2 filas. Las columnas corresponden a la realidad. Aquí, esto aplicaría para cualquier escenario de prueba de hipótesis, pero en la columna de la izquierda es el escenario en donde la hipótesis nula en realidad es verdadera y en la derecha que la hipótesis nula en realidad es falsa. El pequeño detalle es que eso de la realidad pues suena sencillo, pero en la práctica no es tan fácil y a veces es de plano imposible conocer exactamente cuál es la realidad. Entonces tratamos de aproximarnos con base en la evidencia. Tomamos muestras, medimos y con base en eso tomamos una decisión. Y es lo que se indica en las filas, o sea, las columnas es lo que está ocurriendo en la realidad. Las columnas serían las decisiones que tomaríamos con base en la evidencia. Y ahí tenemos 2 opciones respecto a la hipótesis nula, porque insisto, siempre de inicio es con base en la hipótesis nula. Entonces las decisiones serían o no rechazamos la hipótesis nula o si la rechazamos. Si la hipótesis nula es verdadera y nosotros no la rechazamos, estaríamos haciendo bien o mal. ¿Cómo, profesor? Si la hipótesis nula fuera verdadera en realidad y nosotros no la rechazamos, estaríamos haciendo bien o mal. Bien. Mal. Pues estaríamos haciendo bien, ¿no? Porque si es verdadera, no tendríamos por qué rechazarla. Pues si es verdadera, nos quedamos con ella, ¿no? Entonces, si es verdadera y no la rechazamos, pues entonces estamos tomando la decisión correcta. Si la hipótesis nula es verdadera y nosotros la rechazamos, estamos haciendo bien o mal. Pues mal. Mal. Pues mal, ¿no? Estamos cometiendo un error
Y ese es justamente el error que le llamamos error tipo 1, que es el que tiene que ver con alfa, porque podríamos equivocar de otra manera. Si la hipótesis nula fuera falsa en realidad y nosotros no la rechazáramos, nos quedáramos con ella, estaríamos haciendo bien o mal. Mal. Efectivamente, y si la hipótesis nula fuera falsa y la rechazáramos, haríamos bien o mal. Bien. Bien, porque si es falso, lo que es falso, pues hay que rechazarlo, ¿no? Pero vean que son dos maneras distintas de equivocarnos. Rechazar una hipótesis siendo verdadera, le llamamos error tipo 1, y aceptar una hipótesis siendo falsa, le llamamos error tipo 2. Digamos que esto es pecar de desconfiado, algo que es verdadero, nos ponemos tan estrictos que de todos modos lo rechazamos, y esto es pecar de confiados, ¿no? Algo que es falso, pues nos vemos crédulos y lo aceptamos. De hecho, hay varios memes, aunque no lo crean, hay grupos completos de memes de estadística, y pues no, quizá no sea como lo más apropiado, pero ayuda un poquito a entender el concepto, ¿no? Entonces, el error tipo 1 es rechazar algo cuando es verdadero, en realidad se refiere a la hipótesis nula, pero aquí ponen el ejemplo del amor. Entonces, una persona que realmente ama a alguien, pero pues la otra peca de desconfiada, y aunque su amor es verdadero, lo rechaza, eso sería equivalente a un error tipo 1. Y el error tipo 2 es aceptar algo que es falso. Ahí la persona peca de crédula, acepta cualquier cosa y en realidad es algo falso, ¿no? Entonces, a eso se refiere error tipo 1 y error tipo 2. Este es otro meme que nos da las definiciones, pero le agrega un error tipo 3. En el error tipo 3 es probable que ya hayan caído en la vida, pues ni modo, es parte de crecer, pero pues por lo menos en estadística traten de no caer en el error tipo 1 ni en el error tipo 2, aunque el que más nos interesa, porque es el que más podemos controlar, es el error tipo 1. Entonces, justamente alfa, el nivel de significancia que vamos a utilizar mucho y va a estar apareciendo todo el tiempo de aquí en adelante, es importante que lo tengan claro. El nivel de significancia se define como la probabilidad de cometer un error tipo 1, o sea, la probabilidad de equivocarnos rechazando una hipótesis nula que era verdadera. Obviamente, nosotros no quisiéramos equivocarnos, quisiéramos que fuera 0, pues no se puede que sea 0 porque pues no tenemos acceso a las poblaciones completas ni a la realidad completa, hay que tomar ese riesgo, pero nosotros lo definimos y tratamos de definir valores de alfa pequeños. De hecho, lo clásico es un alfa de 0.05 y para cosas que son de vida o muerte, como por ejemplo probar hipótesis de que un medicamento o una vacuna funciona, de hecho se utiliza un valor todavía más estricto de alfa 0.01. Eso nosotros lo definimos, pero usualmente no debe ser mayor al 10% y de preferencia 5% o menos. Entonces, otro paso del proceso, definir el nivel de significancia, pero bueno, pues para entender qué significa eso, primero hay que entender qué es el nivel de significancia. ¿Sí queda claro qué es eso del nivel de significancia? Probabilidad de cometer un error tipo 1, y sí queda claro qué es un error tipo 1. El tipo 1 sí lo entendí muy bien. Ok, y el tipo 2 no. Sí, el tipo 2 también, pero el de significancia no entendí bien eso. Ah, es lo mismo, o sea, bueno, el nivel de significancia es la probabilidad de que lo cometas. O sea, ¿qué tan probable es que Ok. la hipótesis no es verdadera? O sea, el nivel de significancia es simplemente el valor de probabilidad para que esto ocurra. Ahí es cuando empezamos a meter la probabilidad. Sí, ya entendí. Va, Ok, gracias. esos son los pasos previos. Con esos pasos previos ya entramos a los cálculos. De hecho, nosotros en la parte de teoría, hoy ya no vamos a entrar a esos cálculos, los vamos a ver con calma en la sesión del próximo martes, pero en la práctica de laboratorio lo van a empezar a hacer. Entonces, para que tengan el contexto, estos primeros pasos nos sirven porque justamente
basándonos en los principios básicos de probabilidad que ya vimos, vamos a utilizar fórmulas que nos permitan tomar una decisión respecto a la hipótesis nula. Entonces, dependiendo de las características de nuestros datos, tenemos que identificar el estadístico de prueba apropiado. ¿Qué es el estadístico de prueba? Es la fórmula que vamos a utilizar para tomar una decisión sobre la hipótesis nula. Hay varios estadísticos de prueba. El más simple es el estadístico Z, que se llama así porque es un estadístico que se basa en que los datos se distribuyan normalmente. De hecho, vean que esta fórmula se parece bastante a la fórmula de Z que usábamos en el cálculo de probabilidades. Se parece, pero no es igual, porque la otra era X menos mu sobre sigma, y esta es X con barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, porque esta ya no es para calcular probabilidades. Son fórmulas en donde metemos datos de muestras. O sea, esto ya no es un valor individual de X, es una media muestral, la desviación estándar de la muestra, el tamaño de la muestra, y a partir de los datos de esa muestra, nosotros vamos a obtener un valor de Z, y ese valor de Z, ayudándonos de las tablas o ayudándonos de los programas, lo vamos a asociar a una probabilidad. Ya vimos cómo los valores de Z los asociamos a ciertas probabilidades, y esas probabilidades justamente van a ser probabilidades que nos van a indicar si debemos aceptar o rechazar la hipótesis nula, porque esa probabilidad la vamos a comparar con el nivel de significancia para tomar una decisión. Si nosotros, aplicando esa formulita, en el caso más sencillo, una Z, calculamos un valor de probabilidad, y ese valor de probabilidad lo comparamos con el nivel de significancia, o sea, ese valor de probabilidad nos va a indicar, de acuerdo a la evidencia, qué tan probable es que nuestra hipótesis nula en realidad sea falsa o sea verdadera. Entre más grande el valor de probabilidad, más soportada va a estar la hipótesis nula. Entre más chiquito el valor P, eso quiere decir que menos está soportada, y entonces podemos rechazar con ganas y con confianza esa hipótesis nula. Esta parte, ahorita se las platico en términos muy generales, solamente para que tengan el contexto para la sesión de laboratorio de lunes y no los agarre tan en curva, que pues van a ver estos datos, les van a dar medias, desviaciones estándar, ustedes van a calcular valores de estadísticos de prueba. De hecho, la Z es la más sencilla, pero dependiendo del tipo de datos, el estadístico de prueba, la fórmula, puede ser una Z, pueden ser otras. Por ejemplo, cuando tienen pocos datos, la fórmula, el estadístico no es una Z, sino una T, que es como una versión ajustada para tamaños de muestra pequeños. Entonces, hay muchos estadísticos de prueba según el tipo de datos. Hay Zs, hay Ts, hay Fs. Lo que cambia es la fórmula, pero el procedimiento básico es el mismo. De hecho, ahorita lo que yo esperaría que les quedara claro, la parte de los cálculos se va a ir aclarando a partir del próximo lunes. Ahorita lo que esperaría que les quedara claro son estos primeros 4 pasos, y sobre todo estos primeros 3, que son la base para todo lo demás. Cómo plantear las hipótesis como ecuación, cómo poner la contraparte y cómo saber cuál es la nula y cuál es la alternativa. Por lo menos esa parte base ya quedó clara. Sí, profe. Sí. Sí. Ok, bueno, pues entonces
vamos a dejarle hasta ahí por el día de hoy. Si ya no hay más dudas, más preguntas, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a detener la grabación.